4.2.3. Identificación de perfiles operativos. Continuamos con esta parte de perfiles operativos que es súper importante para entender cómo funcionan las pruebas de rendimiento. Los perfiles operativos especifican distintos patrones de interacción con una aplicación. Por ejemplo, usuarios que quieran entrar en una aplicación y contratar un préstamo. Al final, un perfil operativo no es más que qué paso realiza esa prueba. Imaginaros que sois un usuario y ese usuario está realizando ciertos pasos. Hacer el login, entra en una página o en determinada sección y después, por ejemplo, entra en la parte de préstamos, pulsan un botón, pone la cantidad de dinero, le pulsan aceptar y llega hasta el final de una contratación de un préstamo. Eso puede ser, por ejemplo, un perfil operativo que está contratando un préstamo. Los perfiles operativos son muy importantes porque son propiamente los pasos que vamos a ejecutar en nuestras pruebas de rendimiento. Por lo tanto, tenemos que saber cómo identificar estos perfiles operativos o, mejor dicho, cómo construirlos. Para construirlos, el ISTQB nos indica 3 pasos: identificar, recopilar y, evaluar, construir. Identificar, ¿qué es lo que hacemos en esta fase? Identificamos los datos que se tienen que recopilar. Por ejemplo, recopilamos cuáles son los distintos tipos de personas y sus roles, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Cuáles hay? ¿Qué es lo que hacen? También hablamos de diferentes tipos de tareas genéricas que realizan los usuarios, ¿vale? Las dos veis que van relacionadas. Identificamos dentro de esta aplicación cuáles son todos los tipos de personas que hay y cuáles son sus roles y cuáles son las tareas que estos realizan. Generalmente no te vas a meter a demasiado nivel. ¿Por qué? Porque para eso ya vamos, solo es una identificación inicial, una aproximación inicial, ya que vamos a la segunda fase, que ya es propiamente la de recopilar los datos utilizando una o más fuentes. ¿Qué nos indica el ISTQB? Que en este punto sí que tenemos que recopilar y la información y que tenemos varias formas. Por ejemplo, podemos preguntar a gente que sepa más que nosotros y que conozca mucho la aplicación de qué es lo que hace, ¿no? Cuáles son las tareas de cada uno de los usuarios o qué tareas pueden realizar esos usuarios. También otras formas son mismamente monitorizando nosotros cuáles son las actividades que realizan los usuarios. También podemos hacer una comparación entre nuestra aplicación y qué es lo que se hace en otras aplicaciones. Muchas veces esto no vamos a tener una idea exacta, ya que son aplicaciones distintas, pero nos podemos hacer una idea de aplicaciones similares, cómo funcionan, para que nosotros sepamos cómo funciona nuestra aplicación. Por último, la más fácil y la más estándar es tener unos requisitos bien definidos que nosotros podamos seguir para poder identificar estos perfiles operativos. Así que ya veis, el segundo paso es ya sí recopilar toda esa información. ¿Cuál es el tercer paso? El de construir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tal cual. Va a ser, identificar las distintas estrategias que tenemos, que el ISTQB nos indica. Podemos comenzar con un enfoque descendente, con un enfoque el cual comencemos con la parte más sencilla y luego poco a poco vamos desglosando. También, ¿qué nos indica el ISTQB? Que tenemos que tener mucho cuidado con usuarios particulares. Muchas veces igual tenemos una parte que son los usuarios más bien genéricos que hacen muchas casuísticas, interacciones, que son las interacciones más comunes dentro de esa aplicación, pero podemos tener también unos usuarios particulares, los cuales pueden ser muy importantes si hacen tareas críticas para el sistema. Entonces, dependiendo cuál sea esta volumetría de usuarios particulares, es posible que los tengamos que tener en cuenta siempre y cuando sus tareas sean suficientemente críticas para el sistema. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una vez ya estemos ya en proceso de construcción, revisemos con gente más experimentada si los perfiles operativos se encuentran propiamente construidos correctamente. Hay que tener en cuenta una cosa, por último. A la hora de la construcción, nosotros lo que estamos haciendo para estos perfiles operativos es
luego poder inyectarlos mediante la consola de pruebas de rendimiento, ¿no?, de la herramienta que sea, para generar carga. También hay otras formas en las cuales se genera carga, son las que indico aquí abajo. Y se tiene que tener en cuenta a la hora de crear nuestro perfil operativo. Tenemos dos: sistemas de procesamiento por lotes no conectados y sistemas de sistemas. Sistemas de procesamiento por lotes no conectados son que los perfiles operativos se centran en la utilización de lotes para la realización de transacciones. Esto significa que cada lote puede tener o una transacción o una funcionalidad, y entonces esto hay que tener en cuenta para después ver cómo tenemos que enfocar nuestro perfil operativo dependiendo de estos lotes. Por ejemplo, es posible que un lote te haga una funcionalidad de realizar el login o de validación de credenciales, y después el otro lote te haga la funcionalidad de realizar un préstamo, de realizar una transacción monetaria o cualquier otra funcionalidad. La segunda parte son sistemas de sistemas. ¿Esto qué significa? Correcto, que hay entornos multisistemas que pueden necesitar entradas de otros sistemas. Por lo tanto, es importante conocer la arquitectura del mismo. Es importante saber cómo llama este sistema al otro sistema para poder generar correctamente el perfil operativo. Aquí veis un pequeño resumen que, si esto fueran las distintas capas, podríamos realizar primero la identificación de los datos, después ir a la recopilación de estos datos y después a la hora de evaluarlos o propiamente construirlos. Que además, aquí no aparece, pero además de que la construcción más estándar puede ser la de utilizada por usuarios, también hay una parte a nivel de sistemas de procesamiento o sistemas dentro de sistemas. Ahora bien, tenemos los perfiles operativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí se indica en el 4.2.4. Construcción de perfiles de carga. Esta es la esencia. Por esto hemos realizado nuestros perfiles operativos, para realizar el perfil de carga. Como he indicado, la herramienta de pruebas de rendimiento, la consola, lo que va a hacer va a ser inyectar usuarios. A estos usuarios se los conoce como usuarios virtuales. Al final no deja de ser eso de usuarios que se van inyectando para que generen carga, para que realicen las transacciones que nosotros les hemos indicado. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Pues va a generar un perfil de carga que es realista e irrepetible. Tendría que ser, por definición, al igual que hemos dicho al principio del curso, que una prueba de rendimiento tiene que ser realista e irrepetible, en este caso perfil de carga lógicamente también lo tiene que ser. Para que lo sea hay que tener en cuenta la siguiente información. 1. El objetivo de la prueba tiene que ser preciso, claro, para que sea realista y repetible. También hay que tener en cuenta cuáles son nuestros perfiles operativos. Lo mismo, que sean precisos, los tenemos que tener perfectamente identificados y construidos para que pueda realizar estos perfiles de carga. El tercero, a la hora de realizar nuestro perfil de carga, tendremos que conocer en el sistema problemas de capacidad de procesamiento y concurrencia. Importante para saber exactamente de cuántos usuarios tendremos que inyectar la carga. Por último, también para que sea realista y repetible, tendremos que tener en cuenta cuál va a ser la capacidad de nuestra herramienta y si es posible realizar esa inyección de usuarios mediante el SSP. También cuál va a ser esta distribución, ¿vale? ¿Cuál va a ser esta carga? ¿Cómo se va a inyectar? Esto significa que vamos a hacer rampas ascendentes. ¿Cómo van a ser? Descendentes. ¿Vamos a hacer escalones? Todas estas distribuciones van a ser las que vamos a tener que tener en cuenta en nuestro perfil de carga para generar precisamente esto. Esto es un perfil de carga, el cual estamos mezclando, imaginaros, dos perfiles operativos. Por un lado, el perfil 1, que sería el azul, y el perfil 2 es el naranja. En el perfil 2 veis que es lo que está ocurriendo, un escalón, ya que es una línea vertical en el cual casi instantáneamente a las 5 de la tarde se inyectan 50 usuarios. Y como veis, en este perfil de carga
1, perfil de carga 2, se mantiene durante el tiempo. Se mantiene en este caso de 5 a 10, estos 50 usuarios. ¿Esto qué significa? El perfil operativo 2 está realizando este perfil de carga ya que estamos ejecutando continuamente una serie de transacciones a lo largo del tiempo para 50 usuarios. Por otro lado tenemos el perfil de carga 1, que veis que este ya sí que tiene una rampa ascendente, se mantiene estable y una rampa descendente. Como hemos visto en otras pruebas de rendimiento, la parte importante y la parte que propiamente va a ser de la prueba de rendimiento en la que vamos a tener que analizar va a ser esta, va a ser entre las 9 y entre aproximadamente las 8. Este trozo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay ni subida de usuarios ni bajada de usuarios. Aquí también va a haber otros perfiles operativos correspondientes a perfil operativo número 1, que es distinto de perfil operativo 2, y tiene otra, por necesidades del sistema, tiene otro perfil de carga. Entonces, esta, propiamente, este huequecito de aquí, es la parte estable de nuestra prueba, la cual, como indico, vamos a tener que analizar minuciosamente. El resto son estados transitorios. Aquí, como concepto clave, ya se indica los perfiles de carga son la cantidad de usuarios virtuales al ejecutar los perfiles operativos. Es por eso, aquí continuamente tenemos usuarios realizando todas estas peticiones según sea el perfil operativo 1 o el perfil operativo 2. Por otro lado, vamos a hablar de la capacidad de procesamiento y concurrencia. Son muy importantes para nuestro sistema. La capacidad de procesamiento es importantísima para saber propiamente esto, cuáles son las limitaciones de nuestro sistema. Los tenemos que tener en cuenta cuáles son las cantidades de transacciones que puede aguantar. Hay que tener en cuenta que generalmente se utiliza la cantidad de usuarios, aunque sea algo habitual, no debería ser lo más correcto aunque se haga. ¿Por qué? Porque es posible que tengamos, imaginaros, 500 usuarios, que porque las peticiones sean más lentas, igual 500 usuarios pueden ejecutarse 1000 peticiones porque has estado en 10 minutos, o resulta que 500 usuarios pueden ejecutar 1000 peticiones en una hora. Por lo tanto, indicar 500 usuarios, sí, en general suele ser representativo, pero si hay que ceñirse a lo que indica el ISTQB, te indica que tendríamos que ir a las transacciones que se realizan por unidad de tiempo, ya que eso sí que puedes indicar 1000 transacciones en X tiempo o 10.000 transacciones en X tiempo, más que usuarios, que sí, puedes indicar el usuario en esa unidad de tiempo para esas transacciones, pero como veis, lo primordial son la cantidad también de transacciones que cada usuario ha tenido que ejecutar. Así que en un contexto global, esto sería lo correcto para la capacidad de procesamiento. No obstante, se suele utilizar más los usuarios. Ahora bien, capacidad de procesamiento. ¿Qué es? Bueno, la capacidad por unidad de tiempo. Aquí, además, precisamente en el ISTQB se indica con el número de usuarios. Así que es precisamente esto. La capacidad de procesamiento del sistema es el número de usuarios entre el tiempo de procesamiento más el tiempo de reflexión. Importante saberse esto porque lo pueden preguntar en el examen y saber cuál es la proporcionalidad. A mayor usuarios, mayor usuarios para el sistema, mayor capacidad del sistema. A mayor tiempo de procesamiento para esas peticiones o tiempo de reflexión, menos será la capacidad de procesamiento. Aquí hay un pequeño ejemplo. Suponiendo 120 usuarios para un tiempo de procesamiento de 1 segundo y tiempo de reflexión de 2 segundos, veis que hay 120 entre 3, 40 usuarios al segundo sería la capacidad de procesamiento del sistema. Por último, hay que indicar un pequeño dato. También se indica la concurrencia. Vale, la concurrencia no es más que la cantidad de usuarios simultáneos. Es importantísima. ¿Por qué? Porque tenemos que saber también la cantidad de usuarios que puede aguantar nuestro sistema por unidad de tiempo, la cantidad de usuarios que puede haber de forma simultánea. Y aquí se indica algo importante, que es, tenemos dos tipos de sistemas, los cerrados y los abiertos. Generalmente abarcan los abiertos, pero tengamos en cuenta los dos. Por un lado, los usuarios en un sistema cerrado, en el momento que está saturado el sistema, se generan colas, no entra nada más. En un sistema abierto sí que entran, aunque el sistema esté saturado, entra. Generalmente suele ser un sistema abierto y hay que tener en cuenta que las peticiones pueden tardar más tiempo.